más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Será manifiesta a todos. Pero también Pablo le dice a Timoteo, le dice que él ha seguido su doctrina, su conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, así como Pablo los vivió, los sufrió, y dice que de todas estas cosas lo libró el Señor. Vuelve y le habla de la sana doctrina, el apóstol Pablo, a Timoteo, contraria a la doctrina apóstata o engañadora. Vuelve y le enseña, vuelve y le habla. Pero también dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Por eso decíamos, hermanos, hace algunos días, que nosotros debemos saber quién es el que nos enseña, quién es el que nos instruye. Nosotros no podemos prestar nuestro oído, nuestro corazón a cualquiera que nos quiera hablar la palabra. Es importante saber la instrucción que estamos recibiendo y que por el Espíritu Santo podamos nosotros discernir que la enseñanza viene del Señor. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez él ha sabido las Escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y escuche usted, ¿para qué es entonces la Biblia? ¿Para qué es entonces las Escrituras? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire usted, la Biblia es para esto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para capacitar, para edificar, para estar preparados, para estar enteramente preparados y para practicar toda buena obra. Toda buena obra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué debemos aprender o qué venimos a aprender aquí en el templo? ¿Qué venimos a aprender en los cultos? Venimos a aprender las Escrituras. Gloria al Señor. Para prepararnos, para estar preparados y para practicar toda buena obra. Esto es lo que llamamos nosotros el Evangelio, la sana doctrina. Este es el vivir del cristiano. Este es el Evangelio puro. La sana doctrina no es simplemente un brinco, un alboroto, un grito, una cara, una apariencia. La sana doctrina, hermanos, el Evangelio, es vivir la palabra y poner en práctica toda buena obra. Eso es el Evangelio. No solamente practicar toda buena obra simplemente con los que nos quieren, con nuestros amigos. Escuchábamos hace unos días en la enseñanza de nuestro pastor a las 10, bonita enseñanza acerca del perdón, acerca del amor. Hermanos, tenemos que poner en práctica todo esto, no solamente con nuestros hermanos, no solamente con nuestros amigos, sino también con nuestros enemigos, porque ese es el Evangelio, eso es parte del Evangelio. Poner en práctica toda buena obra con los que nos persiguen, con los que nos vituperan, con los que nos maldicen, con los que nos odian o no nos quieren. Eso es parte, pienso yo,
de lo que es el Evangelio. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Y no es fácil, pero por eso tenemos que llenarnos de la doctrina de Cristo. Por eso tenemos que llenarnos del amor de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué les dijo el Señor más a sus discípulos? Si alguien te pide prestado, no se lo rehuses. Y si te pide la túnica, dale también la capa. Si te dice o te manda a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y si te golpea la mejilla, colócale también la otra. Eso es el Evangelio. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Eso es el Evangelio. Hermanos, no es solamente amar a los que nos aman, saludar a los que nos saludan, sino también a aquellos que no nos quieren aún, nos desprecian. Eso es parte de la vida cristiana. Gloria al nombre de Jesús. Habrá alabanza para el Señor en esta mañana. Eso es parte de la buena obra que debemos hacer. Practicar toda buena obra. Dígame usted si no fue buena obra lo que Jesús hizo con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Dígame usted, o quién de nosotros hubiera salvado a Saulo. Usted sabe quién era Saulo antes de él conocer a Jesús. Saulo era un perseguidor de la iglesia, era un asesino de cristianos. Imagínese usted que aun cuando Saulo se convierte al Señor y muchos cristianos estaban alrededor de él, no querían acercarse a Saulo porque le tenían terror, le tenían pánico, le tenían miedo por lo que Saulo había hecho antes sin el conocimiento de Dios. Pero hermanos, cuando se convierte al Señor, imagínense, el Señor lo perdona, el Señor lo salva. Bendito, dígame si eso no es una buena obra. Eso es una obra tremenda. Bendito el Señor. Y nosotros, Dios nos invita a amar al que nos hace daño. Dios nos invita a perdonar al que nos ha hecho daño, que posiblemente no es muy fácil, pero por eso precisamente tenemos que llenarnos del amor del Señor, de la doctrina de Cristo. Bendito el Señor. Jesús dijo: el que conoce a Jesús, o el que me conoce más bien, dice el Señor, y no guarda mi palabra, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Y no hay verdad en él. El que conoce a Jesús, o los que conocemos a Jesús, hacemos como Él hizo. No de la manera perfecta como Él lo hizo, pero hacemos como Él hizo, porque Él nos dejó un ejemplo, nos dejó unas pisadas, andamos como Él anduvo, hacemos como Él hizo, porque hermanos, esto, vuelvo y repito, es el evangelio verdadero, el evangelio genuino. Entonces, cristianismo no es odios, celos, iras, envidias, disensiones, contiendas, peleas. Eso es mundanalidad. El evangelio, hermanos, debemos andar como verdaderos cristianos en amor, perdonando y pidiendo perdón, en fin, porque de alguna manera ofendemos y dañamos a alguien, sea de palabra o de obra, pero para eso tenemos al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, para que cuando suene la trompeta nos podamos ir con Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Porque ¿qué dice la Biblia? Que cómo deben de estar nuestros vestidos. ¿Qué dice la Biblia? Deben de estar blancos. Sí, dice así: sean blancos vuestros vestidos, y no falte ungüento sobre vuestra cabeza. ¿Y qué son vestiduras blancas? Pienso yo, vestiduras blancas son aquellas que no tienen manchas. ¿Y qué es una mancha? Una mancha puede ser sencillamente
Un resentimiento es una mancha. Falta de amor es una mancha. Falta de perdón es una mancha. La envidia es una mancha. Los celos son una mancha. La ira son manchas que dañan y que ensucian nuestro vestido espiritual. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor viene por una iglesia sin manchas. Sin manchas, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Usted quiere que yo le engañe y le diga que de cualquier manera se va para el cielo? ¿O quiere más bien que le diga lo que está escrito en la palabra del Señor? Porque yo le puedo hablar, como dijera un predicador algún día, yo le puedo hablar lo que a la gente le gusta oír. No digo que a todos, a algunos. Porque nos gusta oír lo que nos conviene, a veces. Pero lo que como que no nos conviene mucho porque estamos en algún área de nuestra vida un poco frágiles, débiles o mal, entonces eso no nos gusta oír. Yo le puedo hablar lo que a usted le gusta, pero también le puedo hablar tal vez lo que no le gusta mucho. Porque, hermanos, lo que está escrito muchas veces nos duele a veces, pero qué bueno, aunque la palabra sea fuerte, sea dura, viene de parte del Señor, viene con ese amor, con esa ternura, aunque golpee fuerte, hermanos, esa palabra nos trae salvación y vida eterna. ¿A cuántos aquí no nos entra la ira, por ejemplo? Yo digo que a todos, el enojo, por más humilde y manso que sea, a usted se le viene, a mí se me viene el enojo. ¿A cuántos no se nos mete el orgullo? Hermanos, somos propensos a estas cosas porque estamos en este estuche de carne todavía. Pero, hermanos, le tenemos que seguir diciendo al Señor: Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Señor, quiero ser un verdadero cristiano. Quiero ser agradable ante tus ojos. Hermanos, a eso venimos aquí, a aprender la palabra del Señor y a ponerla por obra. Alabanzas a Dios. Demos alabanzas a Jesús. A veces la palabra, decíamos hace unos días, es como un martillo, porque nuestro corazón se pone como la piedra. A veces somos insensibles a la palabra. Y Dios tiene que utilizar el martillo de la palabra y martillazo a martillazo hasta que Dios nos dé la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Porque, hermanos, el martillo de Dios, ¿sí sabe cuál es el martillo de Dios? ¿De qué le estoy hablando? La palabra. El martillo de Dios no es para destruir. El martillo de Dios es para darnos forma a nuestro carácter, a nuestra vida cristiana, para ser como Él quiere que seamos. Alabado el nombre de Jesús. Y en medio de todo el engaño religioso y de tantas cosas que hay en este tiempo, la iglesia de Cristo será levantada. Por eso, entre más se acerca la venida de Jesús, el ambiente cristiano se pone pesado. Hay más dureza, hay más dificultad para tener comunión con Dios, para tener comunión con los hermanos, porque, hermanos, esto está lleno alrededor. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está haciendo un esfuerzo mayor, pero nosotros también tenemos que esforzarnos. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Esforzarnos con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Juan. Tenga la bondad. El capítulo 2, versículo 18. Vea lo que dice el apóstol y profeta Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifieste o se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria al Señor. Dice que muchos anticristos han surgido para que sepamos que ya es el último tiempo. ¿Qué significa la palabra anticristo? Un anticristo y un falso Cristo es lo mismo, lo que mencionaba el Señor Jesús en San Mateo 24. Porque un anticristo, ¿qué es lo que hace? Todas las doctrinas que enseña son contra Cristo precisamente. ¿Y qué es lo que enseña también un falso Cristo? Como es falso, es contra Cristo. Por eso dice: mirad que nadie os engañe, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque una persona, hermanos, aunque esté en una iglesia donde se mueve Dios, donde el Espíritu Santo es el que guía, donde se predica la sana doctrina, pero practicas todo lo contrario, aunque estabas en ese lugar, no eras de ese lugar. Bendito el Señor. Porque hay gente que están, pero no son. Y esto lo hemos escuchado mucho de nuestro pastor. Lo importante no es tanto hacer, ¿cierto?, sino ser. Lo importante no es, aunque es importante también, pero lo más importante no es estar, sino ser. Bendito el Señor, bendito el Señor. Dígame usted si Judas estaba entre los 12 o no estaba. Pero era, no era. Entonces aquí lo importante no es tanto estar, sino ser. Aquí necesitamos ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Alabado el nombre del Señor Jesús. Alabado el nombre del Señor Jesús. Dice: porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido con nosotros. ¿Y quién es el que hace permanecer al cristiano en la sana doctrina de Cristo? No es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Si nosotros en este caminar fuéramos a andar sin la guianza, sin la guía, sin la unción del Espíritu Santo, aquí ninguno de nosotros podría ser salvo. Pero por el Espíritu de Dios, por la obra del Espíritu Santo, hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor, hemos adquirido por Él salvación y vida eterna. Nadie en el mundo tiene la capacidad de conocer la verdad y el camino del Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Vamos a mirar qué dice San Juan capítulo 16, Evangelio de Juan, versículo 13. San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito el Señor. Hermanos, si usted y yo no tuviéramos el Espíritu Santo, seríamos una religión más. Y con todo respeto lo digo, no por las personas, sino por las doctrinas falsas. Si usted y yo no tuviéramos el Espíritu Santo, seríamos mormones, seríamos testigos de Jehová, seríamos adventistas o budistas o musulmanes. Pero hermanos, en esta mañana el Espíritu Santo de Dios nos ha traído y nos ha introducido a la iglesia. Alabado el nombre de Jesús, alabado el nombre de Jesús. Usted no ve que muchas de estas personas que practican una religión leen la Biblia, enseñan la Biblia, y no es que sean personas malas, tal vez tengan buenas intenciones,
buenas conductas, buenos comportamientos, pero hermanos, no tienen la guianza, no tienen la dirección, no tienen la iluminación, no tienen la revelación del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Acuérdese que la iglesia de Cristo tiene un sello. Tiene un sello. Léalo conmigo, Efesios capítulo 1. La iglesia de Cristo tiene este sello. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Efesios capítulo 1, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oiga bien, ¿cuántos aquí oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación? Y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo de la promesa? Son las arras, es la garantía, es el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, el Señor, cuando nos dio de su Espíritu, cuando nos introdujo, nos añadió a su iglesia, cuando nos salvó, Él nos dio la garantía, porque por el Espíritu Santo es que nosotros tenemos testimonio de que somos hijos de Dios. Esa es la garantía de que el Señor nos ha dado herencia en el cielo, de que somos salvos por gracia. Alabanzas a Jesús. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en uno, el Espíritu Santo de Dios lo guía a uno, lo enseña a uno, le revela, hermanos, las cosas. Nadie puede decir que el Señor Jesús es el Señor de su vida sino por el Espíritu Santo. Alabado el Señor. Dice la Biblia, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Y Señor qué significa Señor? Adonai, el que manda, el dueño, el amo. Y tú no te vas a dejar mandar si no está el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, el Señor nos gobierna, el Señor nos dirige, el Señor nos mueve. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Sigamos aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice? Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos la unción del Señor. Conocemos las cosas, las que son verdaderas y las que son falsas. Hermano, porque a nosotros, para conocer las cosas, no necesitamos de alguna manera que alguien venga, como dijo en cierta ocasión el apóstol Pablo, hablando de cómo él conoció al Señor, cómo Dios se le reveló. Él dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Dios le reveló las cosas a Pablo. No necesitó que otro hombre se lo enseñara, porque hermanos, aquí no es tanto de aprender de los hombres, aquí hay que aprender directamente de Dios. Dios es el que revela las cosas. Alabanzas a Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Porque aquí, hermanos, tal vez en el mundo religioso cristiano, porque llamémoslo así entre comillas, puede ser que hayan quienes caminen o caminemos por lo que otros dicen. Por ejemplo, dicen algunos: por ahí viene un televangelista bien famoso,
Pero la gente que no tiene el Espíritu Santo lo sigue, no importando que ese hombre muy posiblemente sea un engañador. ¿Pero por qué lo siguen? Porque no tiene la guía, porque no tiene la dirección, porque no tiene la revelación que da el Espíritu Santo. Sientas, hermanos, sintámonos en esta mañana por la gracia de Dios privilegiados. Somos privilegiados. Hermanos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Pero mire usted, el que tiene el Espíritu Santo, o los que tenemos el Espíritu Santo, sea famoso o no sea famoso, no le importa eso tanto. Lo que le importa, lo que nos interesa, es que sea un hombre de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo, cuando se va a una región a predicar el evangelio, a una ciudad, llegó a una ciudad llamada Berea. ¿Sí han leído esa parte? Y dice que Pablo se gozaba de esos hermanos, porque, hermanos, ellos escudriñaban la palabra, escudriñaban, estudiaban la palabra, las escrituras. Pablo les enseñaba, les predicaba algo, pero ellos inmediatamente se iban a las escrituras a indagar si lo que Pablo decía era verdadero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para ver si lo que Pablo decía merecía un amén o no merecía un amén. Pero hoy día hay muchos que cualquier cosa que les diga, por muy bonita y nueva que sea, levantan la mano y dicen amén a cualquier cosa. No, hermanos, nosotros debemos saber si lo que el predicador está diciendo es verdad, está escrito en la palabra, si merece un amén o no merece un amén. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Por eso le digo, y entonces la costumbre de muchos hoy día es no solamente decir amén, sino que le aplauden, como si el que predicase fuese un artista. Bueno, en fin. Pero hermanos, aquí le damos la gloria exclusivamente al Señor. ¿Cuánto damos la gloria a Jesús? Porque es que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo en el ámbito cristiano, muchos, no digo que aquí, en muchos lugares, a todos dicen amén, a todos aplauden, siendo que lo que están respaldando con el amén puede ser que no sea de Dios. Pero estos hermanos de Berea no se dejaban engañar, porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿sabe la única manera en que usted y yo no somos engañados? ¿Sí sabe? Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos llenarnos de Cristo. El hombre que tiene la unción, el Espíritu Santo de Dios en su vida, le pueden venir momentos difíciles. ¿A cuánto no nos vienen momentos difíciles? Le pueden llegar momentos de prueba. Pero si le viene el engaño, si le viene un apóstata a enseñarle otra cosa, hermano, el Espíritu Santo de Dios lo rechaza. Alabanzas a Jesús. No se deja agarrar de esas cosas porque tiene el Espíritu de Dios. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Hermanos, y ese Espíritu, el Espíritu Santo, lo guía, nos guía a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Dígalo fuerte, ¿quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Amén, amén. Alabado el nombre de Jesús. El verso 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Hermanos, es un privilegio. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Alabado el Señor, alabado el Señor. Gloria a Dios. Y dice: todo aquel que niega al Hijo
tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y usted y yo sabemos quién es el Hijo. Y usted y yo sabemos quién es el Padre. ¡Gloria a Dios! Eso merece una alabanza, ¿cierto? Por gracia, hermanos, por la revelación del Espíritu, lo hemos entendido. Pero negar a Cristo, ¿qué es negar a Cristo? Hermanos, no es solamente decir con nuestra boca yo lo niego. Hay hechos, hay acciones que no necesitan palabras, porque dicen más que las palabras. ¿Por qué el Señor Jesús va a mandar a aquellos a la condenación? A aquellos que le decían: Señor, Señor, en tu nombre. Utilizaban el nombre de Jesús, predicaron un evangelio y decían: Señor, pero es que en tu nombre, cuando los tenga el Señor de frente, le van a decir. Y ya está preparado el juicio para ellos delante del gran trono blanco. Y allí al frente el Señor se adelanta a decirnos estas cosas para que sepamos que en el mundo se están moviendo muchos engañadores, pero aquí lo que interesa es que nosotros podemos y tenemos la unción del Santo, el Espíritu de Dios. Y les dice, o les dicen ellos al Señor: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos una cantidad de cosas. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor Jesús. Utilizaron el nombre de Jesús. Pero ¿por qué el Señor los va a apartar de Él? Mire usted, predicaban, mire usted, sanaban, mire usted, hacían milagros. Pero ¿por qué el Señor los va a apartar de Él? Les va a decir: no les conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les va a decir eso el Señor? Porque, hermanos, aquí no importa tanto lo que decimos. Aquí lo que importa, hermanos, es lo que hacemos por amor a Él, fe y obediencia a su palabra. Aquí no interesa tanto cómo predicamos, cómo enseñamos. Aquí lo que interesa es cómo vivimos. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Porque al Señor no le importa tanto eso. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro un día? Después de que Jesús resucita, al primero que va a buscar es a Simón Pedro. Simón Pedro se había vuelto otra vez a los oficios antiguos. Era un pescador, se volvió otra vez a la pesca. Y al primero que va a buscar, al que lo negó. Imagine usted la gracia y la misericordia de Jesús. Y se fue y lo busca, y cuando lo llama, se para frente a él y el Señor le dice: Pedro, Simón, ¿me amas? Simón Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y vuelve y le repite: Simón, ¿me amas? Y Simón le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero por tercera vez el Señor le dice: Simón, ¿me amas? Y Simón se puso un poco triste y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que ¿Por qué el Señor le preguntó en tantas ocasiones? Porque Él quería, hermanos, no solamente que Simón Pedro le dijese con la boca, con las palabras que le amaba. El Señor quería hechos contundentes de ese amor de Simón por Dios, por el Señor. No es tanto de boca, no es tanto decir, no es tanto hablar. Hermanos, hay que demostrarle ese amor a Jesús por la obediencia a su palabra. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Hermanos, el amor se demuestra obedeciendo al Señor su palabra. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Alabado el Señor. Hermano, yo creo que la iglesia de Cristo no es una denominación. ¿O sí? No es que porque yo me llamo pentecostal o soy pentecostal, entonces eso es el todo.
Porque hay muchos pentecostales, y con todo el respeto lo digo, no digo que aquí, no sé, Dios sabe, pero hay muchos pentecostales que no son de Cristo. Bendito el nombre. Ojalá todos fuéramos de Cristo, ojalá, Dios quiere eso. Pero el hecho de yo estar en la iglesia pentecostal unida de Cristo, eso no me amerita. Podemos estar en una organización, pero tal vez Dios nos guarde, ojalá no sea así, no ser de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. No es decir por ahí en la calle que yo soy evangélico, porque cuántos evangélicos andan sin el evangelio. Bendito el Señor, bendito el Señor. No es decir yo soy también cristiano, soy bautista, soy metodista, soy pentecostal. No, hermanos, es ser verdaderos hijos de Dios, obedientes a la palabra. Alabanzas a Jesús. Usted sabe por qué a los primeros cristianos, los primitivos cristianos, dice la Biblia que en la región de Antioquía les comenzaron a llamar cristianos. ¿Por qué les llamaban cristianos a ellos? Porque, hermanos, se parecían tanto a su Señor, andaban como Jesús, hablaban como Jesús, vivían como Jesús, amaban a Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Démosle honor a ese nombre. Usted es cristiano, haga lo que Cristo manda que hagamos. Gloria al Señor. Demos alabanzas a Jesús. Mire, eran cristianos de verdad esta gente. Aún estaban dispuestos a dar sus vidas por Jesús, porque Jesús se convirtió en ellos en su esperanza más grande. Cuando ellos iban a morir, morían con gozo. Morían con gozo, porque sabían y creían lo que Jesús les había dicho: el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que aquí estamos ganando la vida? Estamos invirtiendo en Cristo, estamos pasando nuestro tiempo con el Señor, estamos siendo enseñados, guiados por la palabra, por el Espíritu Santo. Estamos ganando por la gracia de Dios para el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria al Señor. ¿Sabe quiénes querían amar a Cristo? Porque es que esto es algo importante, hermano. Mire, nosotros a veces venimos a Cristo por lo que Él da y ofrece. Lo que decíamos unos días atrás. Se habla mucho del evangelio de la oferta. Y nos gusta cuando nos dicen: Dios te da, Dios te bendice, Dios te... Bueno, en fin, el evangelio que ofrece, y eso es parte del evangelio. Dios da. ¿Cuántos creen que Dios da? Claro. ¿A cuánto Dios no nos ha dado tantas cosas? Y a muchos nos gusta ese evangelio, qué rico, pero también el evangelio habla de la demanda. No solamente lo que Cristo da, sino lo que Cristo es. Y muchos nos vamos a veces tal vez por lo que Cristo da y no tanto por lo que Él es. Cristo es santo y demanda santidad de nosotros. Él es santo. Y algunos se van tras lo que Él da. Ustedes saben quiénes se fueron tras lo que Él ofrecía o daba. Aquellos que un día comieron pan y pescado de cuenta de Jesús. El Señor les tuvo que decir que ellos le seguían por lo que Él les daba, pero no por lo que Él era. Él les dijo: me buscáis porque comisteis y os saciasteis. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y así habemos tal vez algunos, hermanos, tal vez interesados por lo que Dios me va a dar, me va a sanar, me va a bendecir. Pero hermanos, aquí nosotros necesitamos venir ante Cristo por lo que Él es. Él es grande, Él es Dios, Él es santo, Él es digno de suprema alabanza. Así me esté faltando algo, así no tenga esto, yo lo alabo, yo lo glorifico, yo le sirvo, yo vivo para Él. Es por lo que Él es.
no tanto por lo que Él da. Usted sabe quiénes amaron a Cristo por lo que Él es. Usted recuerda a aquel samaritano leproso que iba con 9 compañeros, eran 10 en total, y Jesús les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes, y en el camino la lepra les desapareció. Cristo los sanó a todos, pero solo uno regresó, bendito el nombre del Señor, no por lo que Jesús le dio, no por lo que Jesús le otorgó esa bendición de sanarle, sino porque le quería seguir. En agradecimiento se regresó. Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9? Señor, solamente yo he venido para darte las gracias. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Usted sabe quién más amó a Cristo por lo que Él es. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Cuando fue libertado por el Señor, se pegó de los pies de Cristo. Cristo caminaba y él le seguía: Señor, déjame ir tras de ti, déjame seguirte, déjame ir detrás de ti. Pero el Señor le dijo: no, vuélvete a tu casa y a los tuyos, y diles a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Alabanzas al Señor. Aquí estamos unos cristianos que seguimos a Cristo por lo que Él es, no tanto por lo que Él da. Dele alabanzas a Jesús, dele alabanzas a Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Versos 26 y 27. Ahí donde estamos, del capítulo 2 de Primera de Juan. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, permaneced en Él. Hay que permanecer en Él. ¿Quién es el que da la unción? Dígalo usted: Jesucristo. Entonces yo no tengo que ir, porque hermano, me parece, mire usted cómo está de engañado el mundo religioso cristiano a su alrededor. Alguien se fue a visitar la tumba de una muerta, de un difunto, y es un tremendo líder cristiano en el ámbito para muchos allá afuera, y se fue a visitar esa tumba de una mujer que fue famosa en su tiempo, una profetisa llamada Kathryn Kuhlman, y se fue allá para que esa mujer le diera unción. Imagine usted cómo está engañado el mundo, porque hermanos, piensan algunos que la unción la da ese muerto o la da un hombre. Mire usted lo que dijo Pablo: la unción que vosotros recibiste, no la recibisteis de mí. ¿De quién la recibieron los hermanos? De Cristo. Porque ¿quién es el que unge? ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? ¿Quién es el que da la unción? No es Cristo. Hermanos, los pastores, el pastor, tú vienes aquí y ora por ti, pone tus manos sobre ti, pero el que te unge es el Señor. El que te sana es el Señor. El que te liberta es el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús, porque el que nos ungió fue Dios. Gloria a Dios. No es el pastor fulano, no es el consistorio de ancianos, muy respetados y amados ellos, pero el que nos unge aquí se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Alguien tiene alabanzas para el que nos ungió? Él nos dio la unción de su Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros oramos y nosotros ponemos nuestras manos y Dios hace maravillas, ¿cierto? Pero nosotros solamente somos instrumentos de barro en las manos de aquel. Pero el que da el poder, el que da la unción, el que da la excelencia, se llama Jesucristo de Nazaret. A Él sea toda la gloria en esta mañana, desde ahora y para siempre. Alabanzas a Dios. ¿Y cómo saber yo que la unción que alguien tiene es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo saber que la unción de alguien, si tiene esa unción, de Dios o no es de Dios? Si tú dices que Dios te ungió a ti, pero lo que estás haciendo está fuera de la palabra,
aunque seas o te parezcas mucho, no es de Dios. ¿Cómo yo voy a decir que fui a la tumba de un muerto y recibí una unción de una muerta? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama espiritismo. El espiritista, dicen ellos, recibe el espíritu de un muerto, pero lo que realmente reciben es un demonio, porque bíblicamente está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Y dice también la Biblia que el hombre que muere, su espíritu vuelve a Dios, quien fue quien lo dio. Aquí no hay espíritus de muertos, lo que sí hay es espíritus de demonios por fuera y en todo eso que se mueve. Bendito el nombre del Señor. Porque ¿qué dice la palabra, hermanos? Por eso, un muerto, ya su espíritu no está aquí. El viernes pasado estábamos en el funeral del hermano de nuestras hermanas y hablamos un poquito acerca de eso. Ese hombre, su cuerpo está allí, pero su espíritu ya está arriba, está en otro lugar, está en otra parte, no está aquí debajo del sol, aquí en la tierra. Hermanos, esa enseñanza, esa doctrina del espíritu de los muertos, las ánimas benditas del purgatorio, ¿sí sabe cuáles son? Que han enseñado y que usted y yo estuvimos ahí metidos un tiempo atrás. Esa doctrina viene de la iglesia tradicional, que visitan la tumba de un muerto, de un difunto, y le rezan y después dicen: el muerto me hizo el milagro. ¿Cuál muerto? Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Y hay predicadores, y hay maestros, y hay evangelistas, y hay pastores de aquellos. Hombre, yo creo que de aquí no, por la gracia y la misericordia de Dios, pero de esos hay pastores que tienen la imagen, la fotografía de esta mujer y de otros grandes líderes para ellos, de esos difuntos ahí en su casa, en sus templos, y se van tras este y se van tras ella y los siguen. Y por eso dice el Señor: os he escrito esto acerca de los que os engañan. Tú estás, hermanos, en una iglesia donde el pastor ora por ti, pero la unción solamente la puede dar Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pedro a Simón el mago? ¿Dios usaba a Pedro o no usaba a Pedro? Lo usaba. Grandemente lo usaba. ¿Qué tenía Pedro? Tenía la unción del Espíritu Santo. Pero ¿quién hacía los milagros? ¿Quién hacía las obras? Gloria al nombre del Señor. Y le dijo al mago aquel, porque el mago aquel le ofreció dinero a Simón, porque Simón tenía un poder, Simón tenía una unción, Pedro tenía una unción, y aquel mago le ofreció dinero. ¿Cuánto vale lo que tú tienes? Para que cuando yo vaya y ponga las manos suceda así como tú haces. Pensó que el don de Dios se obtenía con dinero, pero Pedro le dijo a aquel mago: tu dinero perezca contigo. Tú no sabes que el don de Dios no se vende. Hermanos, el don de Dios, mire usted, Pedro no dijo el don mío, sino que dijo el don de Dios. Porque lo que usted y yo tenemos no es suyo ni es mío, es de Dios, es de Dios. Amén. El don de Dios. Y hoy hay muchos hermanos que se van o que se han ido de la iglesia aduciendo que ellos tienen sus propios dones y se van tras esos dones. Es que yo tengo el don, es que Dios a mí me dio el don, y creen que pueden hacer con lo que es de Dios lo que ellos, perdónenme la expresión, lo que les dé la regalada gana. Pero así no es. Y muchas personas se van engañadas detrás de esos hombres que supuestamente tienen un don de Dios y creen que es que el don que tienen, que es de ellos. Pero aquí Pedro dice: lo que yo tengo le pertenece a Dios. Porque ¿qué era lo que tenía Pedro? ¿Qué era lo que tenía Pablo? ¿Qué era lo que tenía Juan? ¿Qué era lo que tenían esos apóstoles? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tengo yo? Hermanos, esos dones le pertenecen al Señor. Oh, para que su nombre sea glorificado.
No para que la gente diga: wow, fulano, mira cómo hace, cómo predica, cómo sana, cómo milagro. No, Señor, la gloria es para Cristo, es el que hace todas las cosas. Gloria a Jesús. Mire usted, hermano, ya para terminar, para que entendamos bien lo que estamos hablando. ¿Por qué Dios permite a Pablo un aguijón? ¿Por qué Pablo le es enviado o le es permitido un mensajero de Satanás? Pablo era un hombre que echaba fuera demonios. Pablo era un hombre, hermanos, que le hablaba a los demonios y esos demonios salían corriendo. Pablo era un hombre que, hermanos, oraba por los muertos y resucitaban. Tremendo varón de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero llega un momento en que Dios le tiene que mostrar que los dones y que el poder que Pablo tenía no era suyo propio, que eran de Dios, y eso lo podía hacer enaltecer. Por eso le llega un momento a Pablo en que Dios le permite el aguijón enviado de Satanás. Después de haber echado tantos demonios, después de haber sanado tantas personas el Señor a través de él, y cuando él ruega la primera vez al Señor: Señor, quítame esto, no oye nada. Y la segunda vez le dice: Señor, por favor, quítame esto, tampoco oye nada. Y la tercera vez vuelve y le ruega al Señor: quítame esto. Y entonces Pablo oye una voz del cielo que le dice: Pablo, Pablo, bástate mi gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios, hermanos? ¿Qué es bástate mi gracia? Conténtate con lo que yo te doy. Bendito el Señor, porque lo que yo te doy, Pablo, no es tuyo, es mío. El poder mío se perfecciona en tu debilidad. Diga gloria a Jesús. Pero cuánta gente están corriendo tras los dones, como si los dones fueran del hombre. Hermanos, los dones son del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígame. Los dones que tenemos, esta iglesia tiene, todavía son de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí puede venir un hombre, y yo a veces, por eso de vez en cuando miro a mi pastor, porque sé que hay cositas. Puede venir un predicador y se para aquí al frente, y ¿cómo sabemos que lo que está diciendo ese hombre es de Dios o no es de Dios? Por la unción que está en usted. Y entonces cuando usted ve que el predicador cometió un error, como que la embarró, yo a veces veo a mi pastor y él hace así, se rasca medio la cabeza. Entonces yo a veces, claro, bendito el nombre del Señor, porque a veces podemos cometer errores, pero la unción se nos alarma, se nos alerta la mente, como que el Espíritu de Dios nos dice: eso no es así, Señor. Eso no es bíblico, eso no está ahí. Lo que dijo no es verdad. Bendito el nombre. Por eso pararse aquí es de una responsabilidad tremenda, porque usted no le está hablando a cualquier pueblo, a cualquier gente, a cualquier denominación. Usted le está hablando a la iglesia del Dios viviente, la que tiene la unción del Espíritu Santo. Póngase en pie, tenga la bondad. En esta mañana vamos a dar gracias al Señor. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted es de Él. Pero si no, hermanos, ojalá Dios quiera que tengamos su Espíritu. Oh mi Dios, para que no seamos engañados. Vamos a orar. Oremos para entonar una canción mientras se colecta la ofrenda, pero primero oremos. Démosle gracias a Dios. Hermanos, Cristo viene y quiere una iglesia preparada, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha. Que Dios nos ayude, Padre nuestro, en esta mañana, una vez más. Nos dirigimos hacia ti, reconociendo que es tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu bondad. Reconociendo que es el amor tuyo, lo que es el Evangelio. Esa vida práctica y sencilla de hacer las cosas.